Hay momentos en la vida en los que el alma se queda quieta, no porque haya encontrado paz, sino porque ya no sabe qué más hacer. Es ese instante silencioso en el que miras hacia arriba y preguntas sin voz: ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Qué se supone que debo entender de este silencio? Muchos llegan a este punto con una mezcla de cansancio y esperanza, un contraste extraño, como si dentro del corazón convivieran la duda y un hilo frágil de fe. Y aún así, aunque no lo parezca, es precisamente en ese cruce donde comienza algo nuevo. Algo que no siempre se ve, pero que se siente cuando uno se atreve a escuchar más allá del ruido. Porque el silencio de Dios nunca es vacío, nunca es ausencia, nunca es indiferencia. A veces es la forma más profunda en la que Él habla, aunque cueste aceptarlo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces buscaste una señal rápida, un milagro inmediato, una respuesta perfecta que calmara tu incertidumbre? ¿Y cuántas veces te encontraste con un cielo callado? Ese silencio no fue un castigo, fue un espacio, un intervalo sagrado destinado a transformarte. Hay silencios que duelen, silencios que inquietan, silencios que parecen un desierto interminable, pero también hay silencios que construyen, que purifican, que preparan. Y aunque tal vez hoy no entiendas por qué Dios calla, estás a punto de descubrir algo fundamental. Ese silencio tenía un propósito, tenía un sentido, tenía un destino marcado para ti. No llegaste aquí por casualidad, no estás escuchando estas palabras por accidente. Algo en lo profundo te trajo hasta este momento. Y es aquí donde empieza el camino para comprender lo que antes parecía imposible de descifrar. Cuando el silencio de Dios se extiende más de lo que esperabas, algo dentro de ti comienza a cambiar. Al principio es una inquietud leve, casi imperceptible, como una grieta mínima en una muralla que creías indestructible. Luego se vuelve un ruido interno, una especie de eco que te acompaña incluso cuando intentas ignorarlo. Ese eco te obliga a mirar hacia adentro, te obliga a examinar tu vida, tus decisiones, tus heridas, tus deseos no confesados. Y aunque puede resultar incómodo, esa incomodidad es parte del proceso. Porque nadie puede descubrir su propósito mientras se aferra al ruido que lo distrae. Hay silencios que te hacen enfrentarte a ti mismo, silencios que arrancan máscaras, silencios que te muestran verdades que tal vez no querías ver, verdades que, sin embargo, necesitabas reconocer para poder avanzar. Pregúntate con honestidad: ¿estabas escuchando realmente o solo buscabas que Dios confirmara lo que ya querías hacer? ¿Querías una guía sincera o solamente una respuesta rápida que evitara el esfuerzo de transformar tu vida? Esas preguntas profundas no llegan cuando todo es ruido. Llegan cuando el cielo parece callar y no estás solo en esta experiencia. Miles han sentido esa misma sensación de vacío, esa misma duda que se clava en el pecho, esa misma sensación de estar hablando con alguien que no contesta. Pero en realidad, ese silencio es una invitación a madurar, a crecer, a descubrir lo que tu corazón aún no había entendido. Porque Dios no calla para abandonarte, calla para formarte, calla para que te atrevas a escuchar lo que no querías oír. Calla para que encuentres la fortaleza que Él sabe que tienes, aunque tú todavía no la veas. Y es precisamente aquí, en este punto, donde la historia empieza a tomar forma. Donde lo que parecía vacío se convierte en terreno fértil. Donde lo que parecía un final se transforma en un principio. El silencio de Dios no solo revela tus sombras, también revela tu dependencia. Demuestra cuántas veces buscaste respuestas rápidas para evitar mirar tus propias heridas. Demuestra cuántas veces confundiste ruido con dirección, impulso con propósito, emoción con fe. En ese silencio, descubres algo que pocos se atreven a reconocer. No estabas esperando una respuesta divina. Estabas esperando alivio. Un alivio inmediato que calmara tu ansiedad, tu incertidumbre, tu miedo a equivocarte. Pero Dios no trabaja desde la inmediatez, trabaja desde la profundidad. Y la profundidad requiere tiempo, espacio y silencio. Imagina este escenario. Una persona ora con fuerza,
pide señales, suplica claridad. Pero dentro de su alma hay un torbellino. Hay ruido, hay heridas, hay expectativas que no permiten escuchar nada más. ¿Podría Dios hablar en medio de ese caos? Sí, pero no escucharía. No porque no quiera, sino porque todavía no hay quietud suficiente para entender. Por eso a veces Dios calla, para que el ruido interno se disuelva, para que el corazón aprenda a reconocer su voz, no por volumen, sino por sintonía. Para que la fe deje de ser una emoción momentánea y se convierta en una convicción firme. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Qué te está revelando el silencio sobre ti mismo? ¿Qué parte de tu vida necesita orden, honestidad o renuncia para que puedas escuchar de verdad? Porque el silencio no solo viene a vaciarte, viene a prepararte. Muchos buscan respuestas externas sin permitir que la vida interior sea transformada. Quieren dirección sin disposición. Quieren claridad sin crecimiento. Quieren que Dios hable, pero no quieren cambiar. Y aún así, el silencio sigue siendo misericordia. Es una pausa divina, un intervalo que anuncia algo más grande, algo que todavía no ves, pero que ya está en camino. Estás en el umbral de un descubrimiento profundo. Un descubrimiento que solo es posible porque Dios decidió callar en el momento exacto en que más querías escuchar. Hay silencios que parecen injustos, silencios que llegan cuando más necesitabas una señal, una palabra, un consuelo, silencios que se sienten como una prueba demasiado grande para un corazón cansado. Y aún así, esos silencios tienen un propósito que, aunque oculto, sostiene tu historia. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, aquellas noches en las que te preguntaste si tus oraciones tenían algún destino, aquellos días en los que te levantaste sin fuerza, pero aún así seguiste adelante. Tal vez no lo notaste, pero en esos instantes el silencio no era abandono, era acompañamiento invisible. Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con resistencia. Te sostiene sin que lo notes. Te da fuerza sin que la pidas. Te permite avanzar cuando todo en ti decía que ya no podías más. Y es en esa aparente quietud donde Él trabaja en lo más profundo. Allí acomoda lo que tú mismo habías desordenado. Allí sana heridas que no sabías que llevabas. Allí prepara caminos que todavía no estás listo para ver. Muchos esperan que Dios hable con estruendo, con señales extraordinarias, con milagros visibles. Pero Dios suele trabajar en lo oculto, donde nadie mira, donde nadie aplaude, donde nadie entiende. Su obra empieza en el silencio porque el silencio es terreno fértil para sembrar cambios verdaderos. Hazte esta pregunta. ¿Y si la ausencia de respuestas es, en realidad, la señal de que Dios está actuando en profundidad? ¿Y si ese silencio no es una pausa, sino una construcción? ¿Y si lo que hoy interpretas como demora es en realidad protección? Hay cosas que pediste que no llegaron. Hay puertas que golpeaste y nunca se abrieron. Hay caminos que te empeñaste en seguir, pero que se cerraron sin explicación. Y aunque en su momento dolió, hoy puedes ver que no eran para ti. Que una respuesta rápida hubiera sido un error. Que el silencio fue un escudo. Dios te cuida incluso cuando tú crees que está ausente. Y su silencio, lejos de ser un vacío, es una estrategia, una forma de guiarte sin que el ruido de tus expectativas distorsione lo que Él quiere darte. Hay un punto en el camino espiritual en el que entiendes que el silencio de Dios no es una pared, sino un espejo. Un espejo que refleja quién eres sin disfraces, sin autoengaños, sin excusas. Es allí donde comienzas a descubrir una verdad incómoda, pero liberadora. No puedes escuchar a Dios si primero no aprendes a escucharte a ti mismo. En ese silencio te das cuenta de cuánto has corrido sin rumbo, de cuántas decisiones tomaste por miedo y no por convicción, de cuántas veces confundiste deseos personales con supuestos planes divinos, y de cuántas veces pediste señales, no para obedecer, sino para justificar lo que ya habías decidido. Ese descubrimiento duele. Duele porque te obliga a admitir que no todo lo que pedías era para tu bien. Duele porque te revela que, en el fondo,
Querías controlar lo que decías que dejabas en manos de Dios. Pero ese dolor también despierta. Te abre los ojos, te quita el velo de la autosuficiencia. El silencio te muestra tus apegos, te muestra lo que temes soltar. Te muestra aquello que defiendes como si fuera indispensable, cuando en realidad es una carga que te atrasa. Y en ese proceso, sin darte cuenta, algo dentro de ti comienza a romperse, pero no para destruirte, sino para reconstruirte desde un lugar más verdadero. Pregúntate con sinceridad, ¿qué te está pidiendo este silencio que sueltes? ¿Qué parte de tu vida necesita ser entregada de verdad, no solo en palabras? ¿Qué decisión estás evitando enfrentar? Muchos quieren que Dios hable, pero temen la respuesta, porque una respuesta divina exige cambio, exige renuncia, exige crecimiento, y eso siempre incomoda. Por eso Dios guarda silencio hasta que tu corazón está preparado, hasta que ya no buscas controlar, sino comprender, hasta que no pides desde la ansiedad, sino desde la entrega, hasta que el ruido de tu ego ya no compite con la voz de tu fe. Ese es el propósito oculto del silencio. Afinarte, pulirte, prepararte para lo que viene. Porque lo que viene no puede ser recibido por una versión rota de ti. Necesita una versión fortalecida, clara y despierta. Estás entrando en esa transición, en el punto en que el silencio deja de sentirse como un castigo y comienza a sentirse como un proceso sagrado que está moldeando tu alma. Hay un instante casi imperceptible en el que el silencio comienza a transformarse. No porque Dios empiece a hablar con palabras, sino porque tú comienzas a entender con el corazón. Es una transición suave pero profunda, donde la quietud deja de ser una carga y empieza a convertirse en claridad. En ese punto descubres algo revelador. El silencio que tanto temías estaba trabajando a tu favor. Te estaba modelando, te estaba fortaleciendo, te estaba preparando para recibir lo que antes no habrías podido sostener. Dios no te entrega respuestas débiles, no te da direcciones incompletas, no te ofrece caminos que te quiebren antes de tiempo. Él te prepara, y la preparación casi siempre comienza en silencio. Piensa en esto. La semilla hace su mayor trabajo bajo la tierra, donde nadie la ve. El agua que alimenta un río nace en lo secreto, donde no hay aplausos. La luz del amanecer se forma en la oscuridad, sin ruido, sin prisa. Así también trabaja Dios contigo. Su obra más profunda ocurre en lo oculto, lejos de la vista humana, donde solo Él puede tocar lo que tú no sabes sanar. El silencio se convierte entonces en una incubadora espiritual, un lugar donde lo que estaba dormido comienza a despertar, donde lo que estaba roto empieza a ordenarse, donde tu fe deja de ser frágil y se vuelve sólida. Hazte esta pregunta: ¿por qué quieres una respuesta rápida si lo que Dios está construyendo en ti requiere profundidad? ¿Por qué temer el silencio si es en ese silencio donde Él está formando tu carácter, tu visión y tu propósito? Muchos quieren saltar del silencio a la revelación sin pasar por el proceso. Pero la madurez espiritual no se obtiene en un instante, se forja en la espera, en la paciencia, en la confianza que no necesita ruido para mantenerse firme. Y aquí ocurre algo poderoso. Empiezas a notar señales que antes ignorabas. Pequeñas luces, pequeñas verdades, pequeñas intuiciones que surgen en el momento exacto. No son gritos, no son milagros estruendosos, son susurros, son alineamientos, son movimientos interiores que te dicen que no estás solo y que nunca lo estuviste. Es entonces cuando comprendes que Dios no estuvo callado. Estuvo hablando de otra manera. Estuvo guiándote por debajo del ruido. Estuvo conduciéndote paso a paso, aun cuando tus oídos no captaban su voz. Y lo más significativo está aún por revelarse. Porque quien atraviesa el silencio con el corazón despierto, descubre una verdad que transforma su vida para siempre. Llega un momento en el que empiezas a notar un cambio sutil dentro de ti. Un cambio que no proviene de una respuesta directa, sino de una comprensión nueva que se forma lentamente,
como un amanecer que rompe la oscuridad sin pedir permiso. Ese cambio es la señal de que el silencio ya cumplió su primera misión: despertar tu conciencia, afinar tu percepción, llevarte a un punto donde ya no buscas lo superficial, sino lo esencial. Porque el silencio de Dios no solo te transforma, también te revela, te muestra capacidades que no sabías que tenías, te muestra una fortaleza que antes confundías con debilidad, te muestra una sensibilidad espiritual que había estado dormida por años. Es aquí donde sucede algo profundo. Empiezas a escuchar lo que antes pasaba desapercibido. Empiezas a sentir cuando algo no es para ti, aunque se vea atractivo. Empiezas a percibir una dirección interna que no viene del miedo, sino de la paz. Una paz silenciosa, firme, constante. Ese es uno de los mayores regalos del silencio. Te enseña a reconocer la voz de Dios sin necesidad de ruido, sin señales extraordinarias, sin palabras audibles, solo con una certeza interior que no se puede falsificar. Y en ese estado empiezas a mirar tu vida con otros ojos. Lo que antes te parecía un castigo, ahora lo ves como protección. Lo que antes te parecía demora, ahora lo ves como preparación. Lo que antes te parecía silencio, ahora lo reconoces como guía. Hazte esta reflexión. ¿Cuántas veces te salvaste sin saberlo? ¿Cuántas veces un silencio te evitó un dolor más grande? ¿Cuántas veces una ausencia aparente fue, en realidad, una intervención divina? El silencio también pone en evidencia quién eras antes y quién estás comenzando a ser. Te muestra que ya no reaccionas igual, que ya no pides lo mismo, que ya no buscas desde la ansiedad, sino desde la confianza. Esa es una señal inequívoca de crecimiento. Hay un orden que empieza a formarse, una claridad interna que se vuelve cada vez más nítida, no porque Dios haya cambiado, sino porque tú estás cambiando. Y ese cambio te prepara para la revelación que viene después del silencio. Porque, aunque no lo creas, el silencio tiene un final. Y cuando termina, lo que Dios revela no solo responde a tu pregunta, sino a todo lo que tu alma necesitaba comprender. Hay un punto en el que el silencio comienza a volverse transparente. No porque deje de sentirse, sino porque ya no lo interpretas como un enemigo. Lo observas desde otro lugar, desde un corazón que aprendió a estar quieto sin quebrarse. Y es en ese estado donde comienzas a ver hilos invisibles, conexiones que antes no habrías reconocido, momentos que parecían sin sentido y que ahora encajan con delicadeza en tu historia. Es como si el silencio hubiera tejido, sin hacer ruido, un mapa completo de lo que necesitabas recorrer. Comprendes entonces que no estabas esperando a Dios. Dios te estaba esperando a ti, esperando a que dejaras de huir de tus sombras, esperando a que soltaras lo que no te permitía avanzar, esperando a que tu corazón estuviera listo para la verdad que venía, porque la revelación que sigue al silencio no es cualquier revelación, es aquella que transforma, aquella que no solo te responde, sino que te despierta. Aquella que te hace mirar la vida con una luz que antes no tenías. Aquí surge una comprensión esencial. Dios no te habla para calmar tu ansiedad, te habla para alinearte con tu propósito. Y hasta que tu alma no está afinada, la voz divina no puede ser comprendida. Por eso el silencio es parte del mensaje. Es la antesala, es la preparación, es el filtro que elimina lo que distorsiona. Porque una respuesta divina dada en el momento incorrecto puede convertirse en confusión y no en claridad. Piensa en cuántas veces pediste algo sin estar preparado para recibirlo. Cuántas veces deseaste una señal que, de haber llegado, habrías interpretado desde el miedo, el impulso o la desesperación. Dios, en su sabiduría, no te entregó la respuesta. Te entregó el silencio, y ese silencio te salvó. También descubres que el silencio te enseñó a valorar lo que antes dabas por hecho. La paz, la calma, la dirección interior, la sensación de estar acompañado, aunque no haya palabras. La certeza de que no necesitas ver para confiar. Hazte esta pregunta. ¿No será que el silencio te enseñó más que cualquier palabra? ¿No será que el silencio moldeó tu carácter, tu fe y tu visión con más precisión que cualquier señal visible?
Y mientras esa comprensión crece, algo más comienza a cambiar. Ya no pides desde la necesidad desesperada. Pides desde un lugar de madurez, desde la gratitud, desde la confianza en un Dios que, aunque calla, nunca abandona. Estás entrando en la parte más profunda de este proceso, la parte donde el silencio empieza a transformarse en revelación. Hay un instante en el que algo dentro de ti se aclara sin que nadie te lo explique. No es una voz, no es una señal evidente, pero es una certeza que se instala con suavidad. Esa certeza es la prueba de que el silencio está terminando. Comprendes que Dios no estaba distante. Estaba guiando tu interior. Estaba despertando tu discernimiento, tu sensibilidad, tu capacidad de ver más allá de lo evidente. En ese punto, tu corazón ya no exige respuestas. Las espera con calma, con una fe que no depende del ruido, con una madurez que antes no tenías. Y es ahí donde la revelación comienza a asomarse. Pequeña, sutil, pero poderosa. Una sensación de propósito, un entendimiento repentino, una claridad que te dice, ahora sí estás listo. La revelación no llega como un estruendo, llega como una luz que se abre paso dentro de ti, despacio, sin imponerse. Una luz que te muestra aquello que el ruido no te permitía ver. De pronto comprendes que cada silencio tuvo sentido. Cada espera, cada noche sin respuesta, cada oración que parecía perdida. Todo formaba parte de un mismo diseño. Dios nunca te dejó solo. Solo estaba obrando en un nivel más profundo del que tú podías percibir. Estaba alineando tiempos, caminos y personas. Estaba preparando tu carácter para sostener lo que venía. El silencio no fue ausencia, fue protección, fue dirección, fue formación. Y ahora esa luz interior te revela lo esencial. No se trata de escuchar una voz externa. Se trata de reconocer la presencia que siempre estuvo contigo, la presencia que te sostuvo en tu fragilidad y te fortaleció en tu espera. Pregúntate, ¿no fue ese silencio el que te enseñó a confiar de verdad? ¿No fue ese silencio el que te llevó a una fe más madura, más profunda, más consciente? Porque lo que ahora entiendes no lo habrías comprendido antes. No estabas listo, hoy sí lo estás. Cuando la revelación empieza a asentarse en tu interior, algo cambia para siempre. Ya no miras tu historia desde la queja, sino desde la comprensión. Ya no preguntas por qué Dios cayó, sino qué estaba formando en ti durante ese silencio. Descubres que el silencio fue un puente entre la versión de ti que vivía desde el miedo y la versión que ahora camina desde la convicción, entre la búsqueda desesperada de respuestas y la capacidad de permanecer firme, aun cuando no haya señales. En este punto entiendes una verdad profunda. Dios no te dio lo que querías de inmediato porque te estaba preparando para algo mayor, algo que requería madurez, estabilidad y claridad. 3 cosas que solo se construyen en la quietud. Miras hacia atrás y reconoces que cada demora fue protección, que cada puerta cerrada evitó un dolor innecesario, que cada silencio fue una invitación a un nivel más alto de fe. Una fe que no depende de sensaciones, sino de certeza interior. Ahora comprendes que Dios no habla solo para responder. Habla para transformar, habla para revelar, habla para llevarte a un lugar donde tu vida ya no se mueve por impulsos, sino por propósito. El silencio te hizo más fuerte, más consciente, más sensible a lo que realmente importa. Y esa transformación no se obtiene con ruido, sino con paciencia. Y entonces llega el momento en el que te das cuenta de lo más importante. El silencio no fue un vacío. Fue el lenguaje que tu alma necesitaba para escuchar lo que antes no podía comprender. Y así llegas al final del silencio. No como alguien derrotado, sino como alguien transformado. No como quien buscaba una respuesta desesperada, sino como quien finalmente entendió el propósito detrás de cada pausa divina. Ahora ves con claridad que Dios nunca te quitó la voz, nunca te dejó sin guía, nunca se alejó. Simplemente te llevó por un camino donde la única forma de crecer era atravesar la quietud. Porque hay verdades que solo se revelan cuando todo afuera se apaga. Hay llamados
que solo se escuchan cuando la mente se vacía de ruido. Hay propósitos que solo se despiertan cuando el alma aprende a estar en silencio, sin miedo. Y es en ese punto donde lo comprendes todo. El silencio de Dios no era castigo, era preparación, era dirección, era amor en su forma más profunda y más difícil de reconocer. Te estaba formando para recibir lo que ahora sí puedes sostener. Te estaba enseñando a caminar sin depender de señales externas. Te estaba mostrando que su presencia no se mide por palabras, sino por transformación. Hoy el silencio deja de ser una duda. Se convierte en una certeza que te acompaña, que te guía, que te sostiene. Miras tu historia y entiendes que cada instante de espera te llevó hasta aquí, a una fe más consciente, a una vida más alineada, a una conexión con Dios que no necesita ruido para ser real. Ahora puedes avanzar con confianza, con serenidad, con una paz que no depende de lo que escuchas, sino de lo que sabes. Dios nunca estuvo callado, solo estaba hablando de una manera más profunda, y ese entendimiento marca un antes y un después. Porque quien comprende el propósito del silencio nunca vuelve a caminar igual. Ahora caminas con madurez, con propósito, con una fe que ya no se tambalea. El silencio cumplió su misión y tú estás listo para lo que sigue.